buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos las oportunidades de empleo que se están abriendo en este 2020, expectativas de cara a cambios dentro de instituciones públicas cuya demanda es transformación. Ingeniero Olvin Villalobos, subsecretario de Estado en el Despacho de Trabajo. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Rosendo. Es un gusto de saludarle y comparecer en su programa. Muy contento de poder conversar con usted en esta oportunidad. Bueno, ¿cómo ha analizado la petición de la empresa privada? El Estado tendrá que pronunciarse en este gobierno tripartito que se propone en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Bueno, hay una gobernanza actualmente de manera tripartita en el INFOP, el cual tiene representación del sector privado, sector trabajador y sector gobierno. Por parte del gobierno se mantiene la presidencia, justamente la presidencia del Consejo Directivo es asumida por la Secretaría del Trabajo y está llamada a tutelar y dar las directrices de hacia dónde debería ir en tema de formación profesional el INFOP. ¿Y sienten esa carga ustedes de responsabilidad que les trasladan, que esta institución noble ha errado, está fallando porque las políticas que se han implementado no han sido las adecuadas? Definitivamente estamos llamados a tratar de contribuir en generar una iniciativa que nos permita avanzar hacia las necesidades actuales. Y ahí hay una responsabilidad compartida entre los tres sectores que justamente estamos a lo interno del Consejo Directivo. Justamente el año anterior, que es cuando me toca presidir el Consejo Directivo, junto al sector privado, el sector trabajador y la parte ejecutiva del instituto, fuimos a conocer algunas experiencias de éxito que funcionan en Latinoamérica. Y hemos identificado hacia dónde debería de ir en materia de formación profesional el INFOP. Hoy encontramos tendencias mundiales en donde la formación hace uso de la tecnología y trata de orientar mayor impacto por esa vía. Entonces, apostándole en esa dirección es que hoy usted ve al INFOP tratando de generar confianza, suscribiendo convenios con instituciones de alta gama. Recientemente usted observó una firma de convenio con Oracle, por ejemplo, para tratar de formar en materia tecnológica a nuestros docentes y por ende replicar eso en cada uno de los alumnos. De la misma manera vamos a encontrar un instituto de formación profesional que le está apostando a mejorar las condiciones de enseñanza en cada uno de sus talleres y en ese sentido estamos orientándonos. Eso es por esta vía, pero también estamos pensando en trabajar en un modelo que nos permita enfocarnos en las verdaderas demandas del siglo XXI en materia de formación profesional. ¿Y esta posición que la mantiene la empresa privada, cómo la recibieron? ¿O cambian o dejamos de aportar? Creo que ¿Lo ven como amenaza? Si lo vemos de manera literal, sonaría desde esa perspectiva. Pero también lo vemos como voces de alerta en las cuales nos pudiese conducir a encontrar mejores alternativas de solución de manera conjunta. Si bien es cierto, hay una propuesta de parte de ellos en cuanto a reformar el esquema de gobernanza, nosotros consideramos de que en efecto debería de incluirse esa propuesta de modificación de gobernanza hacia un esquema dinámico, moderno, apostarle a algo más integral, es decir, pensar en algo en donde el sistema de formación profesional debería de ir orientado, que también puede contemplar el tema de reformas en materia de gobernanza. Pudiese contemplar otras cosas igual, pero es un tema que lo podemos conversar, podemos trabajar para poder juntos construir algo que en realidad funcione en el INFOP. Y en esa área, ¿cómo van a tratar al entrar la discusión, porque se está planteando a nivel del Congreso, la protección del trabajador? Porque si bien hay quienes les critican, habrá también que revisar quiénes se han cumplido y quiénes sí responden a todas estas exigencias.
Sin lugar a dudas que, bueno, la Secretaría del Trabajo está llamada a buscar la manera Están obligados a tutelarle. Proteger la protección y la defensa de los derechos laborales, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos llamados a eso. Sin embargo, recuerde que somos parte del proceso de gobernanza tripartita a lo interno del Infop. Por lo tanto, consideramos que todo cambio que pudiese plantearse ahí debería de conversarse en este marco. Y le comento algo, hoy en el país tenemos un espacio de diálogo por excelencia que se llama Consejo Económico y Social. Todos estos temas que tienen que ver de orden tripartito los abordamos ahí. Y justamente es un escenario en el cual ya hoy por hoy se están estableciendo los mecanismos para ser abordados desde esa perspectiva. Y ahí en ese Consejo Económico y Social también están revisando lo del Seguro Social, que es la otra papa caliente, porque hay quienes dicen la interventora ya. Hay que ir a una dirección auténtica o buscar un mecanismo que no se le diga ya el seguro está intervenido. La observación que hemos recibido de parte de los sectores, tanto del sector privado como el sector trabajador, es que ellos llaman a la atención y dicen, bueno, no es posible que una institución esté intervenida más de 5 o 6 años. Y ese es el llamado de atención que nos hacen a las autoridades de gobierno. Nosotros entendemos el reclamo de ellos y como entendemos también que esto lo debemos de hacer de forma tripartito, le hemos dicho, bueno, busquemos un mecanismo viable que pudiese sustituir el esquema de gobernanza actual. Y fue así como en el marco del CES se propuso la reforma a la ley actual del Seguro Social y ahí se pretende cambiar el esquema de gobernanza. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, va a existir un Consejo de Seguridad Social que va a estar compuesto por el sector privado, sector trabajador y sector gobierno y una representación de los jubilados y pensionados de los trabajadores y ese consejo va a dar las directrices hacia 3 directores especialistas. Y es para revolucionar esa estructura del Seguro Social, ingeniero Villalobos, porque eso se queja mucho derechohabiente. ¿Cómo es posible? Y no de ahora, de siempre, que se paga, no es un servicio regalado, pero nunca se tiene una efectividad en el servicio que deberían de prestar en el seguro. Sin lugar a duda, Rosendo, este nuevo esquema de gobernanza tendrá 3 tareas fundamentales desde mi punto de vista. Primero, tendrá que mejorar el tema de la calidad en el servicio y la calidez en el servicio. Segundo, tendrá que apostarle a que tengan mayor medicamentos en las farmacias. Y tercero, tendrían que apostarle al tema de la reducción de la mora quirúrgica. Esas 3 cosas, por muy sencillas que parezcan y que de alguna manera ya existe un abordaje, si profundizamos más en eso, estaríamos dando una verdadera justificación de entrada de la existencia del Seguro Social. ¿Y para cuándo esperan tener ya claro a nivel del Consejo Económico y Social que tanto el planteamiento que tiene Estado, clase obrera, los trabajadores y el sector privado será un esquema viable y que realmente cambie la seguridad social? De manera responsable, el Consejo Económico y Social nombró una comisión técnica integrada por los 3 sectores y analizaron el proyecto de decreto en mención. Técnicamente le puedo decir de que puede existir un acuerdo que supera el 90%. Significa que si hoy por hoy le apostamos a ese acuerdo del 90%, firmamos el documento y lo enviamos al Congreso Nacional. Existe un pequeño porcentaje ¿Cuál de es el algunos punto temas que no les deja avanzar para que esto se cambie? Hay algunos temas de orden estratégico y político que los sectores han analizado que se debería de dar un poquito más de tema. Por ejemplo, recién han existido reuniones puntuales en el Consejo Económico y Social para abordar este tema. Y se ha planteado que en un futuro cercano, que no debería de pasar de una semana, deberíamos de estar concretando ya la definición, el documento final que debería ir al Congreso Nacional. Hay otro sector... Y esto va de acuerdo todos los sectores, es decir, que
bajo ese concepto, la normativa que les va a regir no debería tener mayor contratiempo para su aprobación. Sin lugar a dudas que no debería de tener ningún contratiempo porque iría ya con el consenso de los tres sectores, que es justamente lo que el Congreso Nacional ve con muy buenos ojos, el hecho de que exista un convenio tripartito, que los tres sectores estén de acuerdo. Para ellos se les facilita más las discusiones a lo interno del Congreso Nacional. Y a ese derechohabiente, a esos ciudadanos que nos ven, que van en busca de una atención, bien sea por intervención quirúrgica, que es lo más complicado de lograr en el seguro, los medicamentos que en otra gran cantidad no hay, ¿le garantizan ustedes que el cambio es para mejorar? Debería de darle respuesta inmediata y de hecho los sectores le están apostando a un nuevo esquema que dé respuesta inmediata a las exigencias de los derechohabientes, que muy merecido lo tienen. Y repito, al dar el seguro social o dinamizar un poco sus procesos para otorgar los servicios de calidad, estarían justificando la existencia del mismo. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Olvin Villalobos. Una pausa, en breve continuamos. Por eso es que nuestros trabajadores empezaron a exigir de manera puntual y como así debería de ser, que se le diera este tipo de beneficio de manera más rápida. Pero en el proceso estamos corrigiendo algunos errores, sí debo de decir. El sistema financiero ha inyectado bastantes recursos para el alivio de la deuda. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Olvin Villalobos, subsecretario de Estado en el despacho de trabajo. Me habló de un tema que siempre genera tacto al momento de entrar a discusiones, es el político. Este año se va a hablar mucho de eso. ¿Puede cambiar esta planificación que ustedes tienen en el tema del seguro social e incluso en el del Instituto de Formación Profesional? Creo que si actuamos de manera responsable no debería de cambiar, Rosendo. Sí debemos de continuar en esa misma línea con un enfoque técnico profesional que nos permita orientar la ruta hacia donde deberíamos de llegar. Pero es evidente que estamos ante un espacio y de tiempo político que de alguna forma tendríamos que considerar en el momento de transitar. Se tienen algunos cuidados para no generar ciertos disensos en este sentido, pero es manejable y en ese sentido las autoridades tienen ese híbrido del mecanismo técnico-político para poder mantener un equilibrio en nuestra planificación, la cual no debería de alterarse. ¿Van a plantear entonces que sí vaya la discusión? Sin lugar a dudas. Y una cosa es la representación del sector gobierno, el cual pudiese canalizar un poco el tema político, pero recuérdese que del otro lado también tenemos el tema del sector privado y el sector trabajador, que de alguna manera ellos son como el balance y nos permiten generar un equilibrio constante en todo el proceso que llevamos. Es por aquello de no perder votos, sin lugar, que siempre se observa. Sin lugar a dudas influye mucho, pero de manera responsable se tiene que establecer un equilibrio por el bien y el desarrollo del país. Ingeniero, ¿funcionaron los sistemas de cambio que se implementaron, bueno, ya desde este año 2020, de apoyo a los trabajadores? Sí, ha generado un impacto positivo en todos los esquemas en los cuales hemos impulsado y estos esquemas positivos de alguna manera nos han dado resultados como lo que hoy conocemos, por ejemplo, como la ley de alivio de la deuda, que sale producto justamente de las conversaciones en medio de estos cambios, que son producto de las conversaciones a lo interno con nuestros trabajadores. ¿Qué tanto se ha observado como un beneficio pleno? Porque hay quienes dicen que no es tan verdadero lo que se planteó ahí, que al final es más deuda. La ley de alivio de la deuda tiene algo interesante, Rosendo, y es que
fue una ley que fue construida con el acompañamiento del sector privado, el sector trabajador, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Es decir, teníamos los instrumentos y los actores importantes en el proceso. No es un proyecto de ley que era construido a la carrera o a la ligera y que se iba a implementar sin ningún conocimiento. Aquí habíamos decidido las reglas del juego, cómo iba a funcionar. ¿Y qué es lo que pasó? Una vez que entró en vigencia la ley, algunos bancos empezaron a diseñar sus productos, a trabajar en las políticas diferenciadas para este tipo de productos. Algunos lo hicieron de manera más acelerada y otros tuvieron que hacerlo un poco más lento. Por eso es que nuestros trabajadores empezaron a exigir de manera puntual y como así debería de ser, que se le diera este tipo de beneficio de manera más rápida. Pero en el proceso estamos corrigiendo algunos errores. Sí debo de decir, el sistema financiero ha inyectado bastantes recursos para el alivio de la deuda. ¿Tienen datos de qué porcentaje son los que se han beneficiado? Recientemente el gobierno del presidente Hernández ha dado a conocer, por información que hemos recibido de las instituciones bancarias, que hay una inversión arriba de los 280 millones de lempiras ya para el tema del alivio de la deuda. Y acá tenemos experiencias puntuales. Por ejemplo, conozco yo de casos de instituciones públicas que se organizaron con sus empleados y fueron de manera en bloque a negociar con una institución bancaria y en bloque observó la institución bancaria que por volumen podía dar un trato diferenciado y lograron hoy en día en bloque poder recibir beneficios directos de una institución bancaria. Muchos están migrando a ese esquema porque lo que sucede es que los empleados públicos, algunos se fueron solos de manera directa a cada una de las instituciones y algunos sí le resolvían, otros no, porque recuérdese que muchos de ellos desconocen de alguna manera las bondades y beneficios de la ley y algunos bancos también están ajustando sus productos para poder dar respuesta rápida y oportuna. Para ustedes sí es funcional. Sin lugar a dudas es funcional y lo hemos visto. Personas trabajadoras que recibían solo 14 lempiras mensuales, es un enorme alivio elevar esas deudas a un solo pago y hoy en vez de recibir 14 lempiras mensuales están recibiendo adicional a eso 4.000, 5.000, 6.000 lempiras que les sirve de oxígeno. Aunque algunos se han quejado que dicen, sí, me llegó esta cantidad, pero yo ya tenía solo 2 años, por citar un ejemplo, para terminar o para salir de la deuda y ahora quedé con un pendiente que quizás un lustro o una década. Es probable, la mayoría de los bancos están dando plazos entre 6, 7, hasta 10 años plazo para poder consolidar una deuda. Pero también es comprensible en aquellos casos en donde un trabajador siente que solo tiene 1 año o 2 años para culminar. Es cuestión de análisis y cada uno de los bancos utiliza sus mecanismos de análisis para no llevar a largo plazo una deuda que de alguna manera puede consolidarse a mejores condiciones. ¿Cómo le fue a la institución del Estado, INJUPEN? Usted también preside. Justamente en el INJUPEN se tuvieron que ajustar los productos y las políticas. De hecho, fue una de las instituciones. La ley se publica en noviembre del año anterior y salimos a atender directamente con INJUPEN hasta en enero de este año. Por el tema de la Navidad. Claro, y no solo eso, sino que teníamos que ajustar nuestros productos, teníamos que ajustar nuestras políticas diferenciadas para poder atender. Pero se empezó a atender, de inmediato tuvimos una gran afluencia de trabajadores solicitando este beneficio para poder aplicar al mismo. Y estamos en ese proceso, Rosendo. Lógico, al ser un mecanismo de reciente implementación, amerita algún tipo de mejora continua.
y justamente estamos en ese proceso de evaluando cuáles son esos procesos en los cuales hay que hacer ajustes para poder dar un mejor servicio. ¿Y qué promedios de tasa de interés son las que finalmente sí se pusieron a disposición de los ciudadanos que querían readecuar? Porque hubo algún grado de celo, hablaban de un 13,5%, de un 14%. ¿El estándar en qué promedio concluyó? Cuando discutíamos la elaboración de esta ley, veíamos que las tasas estaban arriba del 20%. Y dijimos, si logramos con esta ley disminuir a tasas del 17%, estaríamos ganando. ¿Y qué sucedió? Cuando hicimos los análisis, empezamos a ver tasas del 13%, del 13.5%, del 14% e inclusive tasas inferiores a esos valores. ¿Qué significa eso? Eso se traduce en beneficio para los trabajadores, que de alguna manera ayuda y contribuye quizá con sus financiamientos que estaban con una tasa mayor a un plazo un poco rígido, porque esta ley viene a abrir un poco el espacio del plazo para darle mayores condiciones de beneficio. Y otro tema importante que hace bancable a los trabajadores es que por medio de esta ley los bancos podrán realizar deducción por planilla. Los pagos de sus préstamos los harán por medio de deducción por planilla. ¿Y qué significa eso para el sistema financiero? Significa disminución del riesgo, porque tienen garantizado de esa forma el pago de la cuota. Y eso se traduce a una disminución de la tasa de interés. Por eso es que es importante esto. Y lo segundo es que logramos implementar en esta ley que un trabajador independiente de su condición laboral pueda aplicar a este tipo de beneficio. Y adicional a eso, si un trabajador tiene problemas en la central de riesgos, no es una justificación para no aplicar en esto, porque sí puede hacerlo. Al final, ¿quién ha llegado más? ¿El trabajador del sector público o el sector privado? Siento que hay una mixtura del beneficio que se ha implementado, lógico. Ha habido una mayor socialización directa por parte de los titulares a lo interno de las instituciones de gobierno, y eso ha generado un mayor espacio de oportunidad para los trabajadores del sector público. Pero también debo de reconocer que las mismas instituciones bancarias y muchas empresas privadas están haciendo la socialización debida con cada uno de sus empleados a nivel privado. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Olvin Villalobos. Una pausa, en breve continuamos. Las exigencias del pueblo hondureño nos informan eso. Justamente es nuestro deber tratar de establecer un equilibrio en ese sentido. Pero, por ejemplo, en estos temas de Jóvenes Construyendo Futuro, hay un mecanismo de control que no solo depende de la Secretaría del Trabajo, sino también del Instituto Nacional de la Juventud. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Olvin Villalobos. ¿Cómo estamos en generación de empleo? Estamos bajo una iniciativa siempre en el marco de la responsabilidad con el sector privado y el sector trabajador. Primero trabajamos de manera conjunta en una política nacional de empleo. Luego esa política nacional de empleo demandaba de un plan de implementación, el cual hoy por hoy estamos trabajando de manera conjunta para poder hacerlo funcionar. De la misma forma, ahí en ese plan determina que es necesario establecer las condiciones del juego y las condiciones para que la empresa privada genere mayor inversión. Y estamos generando ese ambiente para bajar esas cifras por lo menos a un 50%. ¿Aceptan esas cifras? ¿Son válidas de más de un 67% de desempleo de la población económicamente activa del país, ingeniero? Es importante decir que nuestra tasa de desempleo abierto en el país, de acuerdo a los datos estadísticos,
es de 5.7%, nuestra tasa de desempleo abierto. Donde tenemos cifras de esas cantidades que usted grandes. menciona es justamente en el subempleo invisible y es donde de alguna manera tenemos que atacar. ¿Por qué? Porque es donde se está aglutinando más esta problemática. Y encontramos que está impactando más en los jóvenes y específicamente en las mujeres en la área rural. Y hacia ahí estamos orientando nuestros esfuerzos. Y por eso es que de manera conjunta unimos una ruta de trabajo en esa vía. ¿Cómo se ataca para que en este caso ese desempleo de la mujer en el campo se revierta? Lo estamos haciendo por dos vías, Rosendo. La primera es por medio de este diálogo tripartito que le menciono, en donde estamos diseñando un plan para poder atacarlo y ahí tiene mucho que ver a los procesos, por ejemplo, de simplificación administrativa, que eso destraba un poco el hecho de que las empresas puedan invertir con mayor celeridad. Y por otro lado, están los programas que el presidente Hernández ha impulsado desde su primer mandato. Y aquí tenemos los diferentes programas que impulsamos desde la Secretaría del Trabajo, que son aquellos denominados Con Chamba Vivís Mejor. Acá tenemos programas orientados para atacar específicamente a las mujeres. Y en ese sentido, yo quisiera sumarle algo adicional. Recién el presidente Hernández firmó una carta de entendimiento con el gobierno del presidente Manuel López Obrador. Y acá lo que tenemos son el planteamiento de implementar dos iniciativas que el presidente Obrador ya ha implementado en México. Uno, por un lado, se llama Jóvenes Construyendo Futuro, que va orientado a aquellos jóvenes de 18 a 30 años que no estudian ni trabajan. Y en este sentido es un programa muy dinámico porque permite que una persona pueda ir a un lugar, a una empresa, y le enseñan a trabajar lo que hacen en esa empresa. No es que contratan una firma consultora que lo capacite, no, lo capacita la persona que está laborando dentro de la empresa y adicional a eso que un joven va a trabajar, va a aprender, también recibe un ingreso adicional para poder mantenerse. ¿Y estos trabajos los certifican ustedes que llegan verdaderamente a quien corresponde y abren esa oportunidad de desarrollo y que no se manejan de manera política? Porque al final esa es una crítica que se encuentra, y no sé si usted lo ha experimentado, que eso es lo que allá tierra adentro les dicen. Sin lugar a dudas, y cuando escuchamos las exigencias del pueblo hondureño, nos informan eso. Justamente es nuestro deber tratar de establecer un equilibrio en ese sentido. Pero, por ejemplo, en estos temas de Jóvenes Construyendo Futuro, hay un mecanismo de control que no solo depende de la Secretaría del Trabajo, sino también del Instituto Nacional de la Juventud y también del gobierno mexicano por medio de la Agencia de Cooperación Externa de ellos. También estamos trabajando de manera conjunta para poder controlar eso. Pero eso es por la parte de Jóvenes Construyendo Futuro. Pero también hay otro programa que se llama Sembrando Vidas. Y Sembrando Vidas va orientado específicamente a atacar a aquellas necesidades en el área rural, en donde ahí sí ya estamos involucrando directamente tanto a hombres y mujeres. ¿Y que cuánto puedan han logrado colocar? Recuerde que esto está recién iniciando, hay jornadas de preselección de candidatos. Por ahora estamos en esa etapa de seleccionar los candidatos que van a aplicar en este tipo de beneficio. Y estamos en esa primera etapa. Debo de decir que ya tenemos un buen número de personas interesadas. Una primera jornada la hicimos en San Pedro Sula, hicimos un programa piloto con las autoridades del gobierno y también con las autoridades mexicanas, y hemos encontrado ya una buena porción de hondureños que quieren apostarle a esto. Recién en esta semana que está por llegar, tenemos una siguiente jornada en otro lugar del país en el cual estaríamos informando pronto.
Y así sucesivamente vamos apostándoles con estas iniciativas. Estos esquemas surgieron como una alternativa para detener las caravanas. Esa fue prácticamente la visión del presidente López Obrador, o al menos, perdón, ingeniero, uno de los puntos que él visualizó como ideal para frenar este flujo de centroamericanos rumbo a Estados Unidos, pero no ha dado resultado. Ahí seguimos observando que arman caravanas y se van. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué interpretación tiene? Sin lugar a dudas que este tipo de iniciativa viene a atacar directamente este problema, ¿sí? Pero también es importante recordar, Rosendo, que el problema de generación, el problema de empleo en el país es un problema muy complejo y es de orden estructural. Para darle un ejemplo, año con año están llegando cerca de 200,000 jóvenes a la edad productiva. Y si usted hace un balance de cuál es la cantidad de empleo que está generando los programas, proyectos, tanto del sector privado como del sector público, está llegando a cubrir un poquito más del 50% de esa cantidad. Eso le dice que tenemos un espacio aún que poder atacar. Por eso es que unimos esfuerzos, no solo nosotros de parte del gobierno, sino que invitamos a otros sectores para poder atacar este fenómeno de manera integral. Hoy por hoy, ¿cuál es el área con mayor músculo en la generación de empleo? Tenemos algunos sectores y justamente aquellos sectores que contribuyen al desarrollo económico del país. Lógico, el sector de la construcción ayuda mucho e impulsa mucho acá, pero tampoco podemos nosotros dejar de reconocer que la maquila, por ejemplo, la maquila genera un importante número de empleos en el país. Y es de reconocer todo el esfuerzo que se hace desde ese punto. También hemos encontrado un nicho de oportunidad en todo lo que estamos desarrollando e impulsando por parte del presidente Hernández en el esquema turístico. Todas estas iniciativas turísticas han venido a ayudar mucho en esta iniciativa. Son estas áreas o rubros o sectores en los cuales se le está inyectando mayor posibilidad para generar empleo. Y me dice que está llegando mucho hondureño a la edad ideal para trabajar. ¿Cómo van a encontrar nichos ideales para evitar que se les vayan? Programas como estos que le he mencionado ayudan un poco, pero adicional a eso se necesita trabajar en una estrategia integral que trate de abordar específicamente a estos jóvenes que están entrando en edad de trabajar. Y hacia ahí estamos orientando nuestros esfuerzos, no solo con los sectores productivos del país, sino también con el apoyo de la cooperación internacional. Para nosotros como Secretaría tenemos un aliado estratégico que nos ha acompañado en esto y es la Unión Europea. La Unión Europea ha impulsado y ya está en marcha un proyecto que se llama Euroempleo. Y Euroempleo busca fortalecer justamente esto que usted menciona, Rosendo, en cómo poder generar mayor oportunidades de empleo con mejor celeridad. Lógico, pasa también porque se incremente la inversión en el país y nosotros somos conscientes que la generación de empleo se genera por medio de la inversión privada y son los que generan mayor caudal de empleo, mayor oportunidad de empleo. Hay quienes le apuestan a entrar al emprendedurismo, pero encuentran trabas porque no hay reglas claras, algunas alcaldías se disparan, los financiamientos no están a tiempo y sumamos otra serie de problemas como el caso de la seguridad. Bajo esa consulta, Rosendo, quiero mencionarle que justamente eso fue lo que motivó al presidente Hernández en establecer lo que hoy conocemos como Se Emprende. Y Se Emprende busca aglutinar todos aquellos esquemas de beneficios que permitan fomentar
el emprendedurismo entre nuestros hondureños. Y mire lo importante de Semprende. Semprende tiene 3 pilares. Por un lado, tiene todo el esquema de formación, es decir, para conformar una empresa, para darle las formalidades del caso. Y ahí en ese punto tenemos Mi Empresa en Línea. Un microempresario, un emprendedor que quiere hoy impulsar su negocio, puede constituirse en 20 minutos. Eso lo estamos logrando en Semprende, específicamente en el área de formalización. Pero luego tenemos otro segundo pilar. El segundo pilar es de asistencia técnica. Y la asistencia técnica fue pensada para que le podamos brindar esa asesoría a un emprendedor, pero garantizándole éxito. Y el tercer pilar va orientado a apoyarle financieramente con base en el acceso al crédito. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Olvin Villalobos. Una pausa, en breve continuamos. Pero hacemos todo un esquema de socialización para poder decir cuáles son los requisitos que un hondureño debe de cumplir si quiere aplicar. Y uno de esos requisitos tiene que ver con alguna medida de solvencia migratoria, es decir, no califican a aquellos hondureños que fueron de manera ilegal a Estados Unidos y fueron deportados. Seguimos al banquillo con el ingeniero Olvin Villalobos. El panorama, así como nos lo plantea, se ve muy positivo, muy favorable, pero la realidad que vivimos es otra. Sin lugar a dudas que existe en la población esa exigencia de mayor dinamismo en nuestra respuesta por parte del gobierno. Y estamos justamente en ese ritmo, Rosendo, de poder darle la respuesta que nuestra población necesita. Por ejemplo, tenemos un mecanismo importante que no podemos dejar de mencionar, y es que también el presidente Hernández ha hecho convenios con países de mucha talla internacional, como por ejemplo Canadá. Tenemos por medio de esos convenios hemos enviado a hondureños a trabajar de manera temporal y de manera legal hacia Canadá. ¿Son efectivos esos programas? El ofrecimiento, ya que me menciona Canadá, el ofrecimiento, sumamos el otro vecino grande del norte, Estados Unidos. ¿Cómo avanzó? Ha avanzado positivamente. Primero hubo un intercambio de notas entre ambos países, entre Estados Unidos y Honduras, en abril del año pasado. Y recién en septiembre del año pasado se firma una carta de intenciones formales ya entre ambos países. Producto de eso empezó todo un proceso de preselección de candidatos. La Secretaría del Trabajo ha liderado este proceso de preselección y hemos ido a varios departamentos del país y tenemos con mayor fuerza y con mayor proporción candidatos hondureños que están preseleccionados ya para poder trabajar en el área de la agricultura y en el área de forestal. Ahí tenemos un buen número ya de hondureños que están precalificados para poder empezar a trabajar. Cuando me dice un buen número, ¿hablamos de cuántos, ingeniero? Estamos a un buen número, arriba de 1,000 hondureños que están precalificados. Es decir, son candidatos seguros en su momento que van a viajar, si se les requiere. Si hoy por hoy una empresa americana nos dice necesitamos 500 personas con estas condiciones, digamos, para sembrar pinos, que lo acostumbra mucho Estados Unidos, los tenemos listos para poder viajar a Estados Unidos. Y no, a veces nos preguntan, Rosendo... solo un momento, y me dice que tienen más de 1,000. Si quieren 500, ¿cómo seleccionan? Porque la oportunidad de viajar a los Estados Unidos a todos les genera mucha expectativa. ¿Cómo hacen esa selección? Es importante mencionar. Primero hacemos todo un esquema de socialización para poder decir cuáles son los requisitos que un hondureño debe de cumplir si quiere aplicar. Y uno de esos requisitos tiene que ver con alguna medida de solvencia migratoria, es decir,
no califican a aquellos hondureños que fueron de manera ilegal a Estados Unidos y fueron deportados. En ese sentido, muchos nos llegan a los procesos de preselección y tienen ese inconveniente. Uno que intentó irse mojado está fuera de esquema. No puede. Ahora, alguien que quiera trabajar de manera la agricultura en Estados Unidos, solo necesita saber leer y escribir. Necesita tener solvencia tanto a nivel migratorio, es decir, no haber ido de manera ilegal a Estados Unidos, solvencia tanto policial y penal, y en ese sentido califica para poder entrar y que tenga experiencia en el ramo. Lo que se hace, Rosendo, es que existe un primer filtro de preselección. Tenemos nosotros nuestros equipos de la Secretaría del Trabajo que reciben a un candidato, analizan los requisitos y si califica pasa a una segunda etapa. Y en esta segunda etapa regresa a una segunda entrevista donde ya no solo estamos nosotros como Secretaría del Trabajo, sino está personal de la Embajada Americana en el país. Y hacen los análisis y son ingresados en una base de datos. Una vez que pasa ese segundo filtro, está precalificado para poder ser un candidato y poder viajar a los Estados Unidos. ¿Qué otras áreas están ya con personal precalificado? Aparte de la agricultura, también tenemos personal hondureños precalificados ya en el área de la construcción. Es otro esquema que se abrió. Albañiles, sin duda ingenieros civiles. ¿Hay ingenieros civiles ahí? ¿O solo están a nivel de albañil? Esa es buena pregunta la que hace Rosendo, porque nos llegan arquitectos, nos llegan ingenieros a aplicar en este tipo de beneficios, pero los requisitos indican que se necesita personal que sepa leer y escribir máximo nivel primario para poder entrar, porque los trabajos que se hacen en Estados Unidos son trabajos muy fuertes y se necesita ese mismo de mecanismo. Y nos han dicho las empresas americanas que en el pasado han llevado profesionales universitarios. ¿Se les quedan? No solo se quedan, sino que los trabajos son muy duros. Y como son muy duros, de alguna manera no se logran acoplar a esas exigencias. Y por eso Entonces, un universitario tiene difícil o no entra. Totalmente difícil, porque se necesita aquella persona que está en el día a día y que trabaja en eso en el día a día. Es decir, aquel hondureño acostumbrado a trabajar en esa área. Y por lo general un universitario no llega a tener ese ritmo que se necesita en estos trabajos que son muy duros. ¿Y cómo está esa apertura y esa opción para las damas? En este caso, para estos tipos de visas, no está limitado el que participen las mujeres. Participan y de hecho... ¿Y con qué regularidad llegan, ingenieros? Y no, llegan con mucha regularidad y de hecho le puedo decir... Por ejemplo, ¿para qué tipo de trabajo? Hemos recibido y tenemos precalificadas a mujeres e inclusive para trabajos de la construcción, para trabajos de albañilería. Ya certificadas. Los tenemos ahí, que eso es muy importante. Lo otro, también tenemos mujeres para el área de la agricultura. Tenemos oportunidades ahí y con buen suceso. Entonces eso le indica a usted de que el programa no discrimina a nadie, ayuda y es de manera integral el desarrollo de la misma. ¿Siguen estos procesos de evaluación o han parado de momento? No, tenemos toda una planificación que lo hemos hecho con las autoridades de la Embajada Americana en el país. Y ya hay toda una planificación de preselección de candidatos y vamos a tener fuerte presencia en este primer semestre. La próxima semana estaremos ya impulsando una jornada de preselección aquí en el país e iniciamos el proceso en varios departamentos a los cuales no hemos ido. En total esperan tener en esa base de datos Estado, Embajada de los Estados Unidos, ¿cuánto? Queremos llegar por lo menos a unas 10,000 inscripciones. ¿Y ahora tienen inscritos? Una cosa muy importante, 10,000 inscripciones es todos aquellos hondureños que van ahí. Pero preseleccionados son otro número, pero preseleccionados tenemos ya más de 1,000 hondureños, de los cuales han sido producto
de varias aspirantes que han ido a inscribirse. ¿Y esperan enviar el primer grupo de compatriotas para qué fecha de este año? En este primer semestre esperamos enviar ya el primer grupo, y es importante mencionar lo siguiente, Rosendo. Para que esto suceda, las empresas que están interesadas en contratar hondureños en Estados Unidos están justamente cumpliendo los requisitos de manera legal ante el Ministerio de Trabajo en Estados Unidos y ante todo el andamiaje jurídico allá para poder cumplir, y una vez que cumplan, vienen directamente a la contratación de hondureños. Por eso es que nosotros estamos acelerando el proceso de preselección, porque es muy probable que tengamos una empresa que nos diga, ocupo 1000 hondureños con estas características. Si nosotros ya los tenemos en una base de datos, se facilita el proceso y solo se tardaría 10 días desde el momento en que una empresa nos dice hoy necesito X cantidad de hondureños. Si nosotros los tenemos en la base de datos, se necesitan tan solo 10 días para que estén ya en el aeropuerto. Y en este caso, en cuanto a la petición que puede llegar de un ciudadano que ahora nos está viendo, ¿cómo la debe canalizar? ¿Van ustedes donde él o puede alguien visitar una página? ¿Cómo es ese sistema? Porque sí genera mucha expectativa saber que se va a trabajar a Estados Unidos, donde por una hora de trabajo, dependiendo de dónde va, puede ganar hasta 20, 25 dólares. Sin duda alguna, Rosendo. Y lo puede hacer de dos maneras. La primera es, nos puede visitar en la Secretaría del Trabajo. Aquí en Tegucigalpa hemos habilitado una oficina específicamente para atender a aquellos hondureños día con día que quieren aplicar. ¿Cuánto llegan a diario promedio para esta tarea? Nosotros tenemos visitas que superan las 100 personas para poder atenderlas dejando hojas de vida. Y es más, hemos tenido visitas de 200, 300 personas dependiendo la jornada. Y la recibimos. Es importante decir que pueden hacerlo yendo a la Secretaría del Trabajo. Los que califiquen para el proceso de selección de trabajar de manera temporal en Estados Unidos, los ingresamos a una base de datos. Y los que no califiquen porque quizá tienen algún problema migratorio, los llevamos a algo que se llama Servicio Nacional de Empleo. Y el Servicio Nacional de Empleo, Rosendo, lo que hace es que es un sistema en donde identifica oportunidades de trabajo en el sector privado, y ahí le encontramos la oportunidad de acuerdo a la experiencia para que pueda laborar. Me quedó pendiente lo de Canadá. ¿Cómo está la oportunidad? Lo de Canadá, tenemos un buen grupo de hondureños ya trabajando en Canadá, del cual pronto termina su ciclo. Este ciclo de nuevo permitirá volver a preseleccionar candidatos que pudiesen trabajar en esa vía. Pero tenemos un fenómeno ahí, Rosendo, y es que nuestros hondureños que han ido a Canadá han salido tan buenos que las empresas están pidiendo una nueva recontratación de ellos mismos. No están pidiendo otros adicionales. No hay necesidad de que vengan, allá nomás están pidiendo recontratación de lo mismo porque han salido han hecho bien su trabajo y están muy contentos. Pero hay otras empresas interesadas en querer contratar de forma adicional a hondureños con otro cierto tipo de especialidades para poder apoyarles en ese sentido, y ahí es donde entramos a hacer efectivos los convenios. Ingeniero, le agradezco. Feliz noche. ¿Cómo van los escritos? ¿Siempre escribe o fue una dedicación especial su libro? Es un tema bien complejo porque me toca un poco el corazón. Mi madre se me fue hace 5 o 6 años y mamá es el efecto y el reflejo de muchas hondureñas en el país, de esas hondureñas que mejor dejan de comer ellas, mejor dejan de vestir para poder darle de comer a sus hijos. Y esa fue mi mamá. Y cuando se me fue, nació en mí la necesidad de poder escribir un libro para ella. Y justamente nació la creación de un libro que se llama Mamá. Así se llama el libro, pero con un toque adicional. Se llama Mamá, una mujer de fe, una mujer que se atrevió a creerle a Dios y en medio de las dificultades económicas fuertes de muchas hondureñas en el país, se atrevió a meterse en la fe con Dios y Dios le contestó muchas cosas
Y producto de todas esas oraciones contestadas es que hoy ve este servidor aquí. Y en agradecimiento a eso, y en agradecimiento a Dios que me permite estar acá, es que nace la inspiración de ese libro. Muchas gracias, ingeniero. Con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Olvin Villalobos. Por su sintonía, muchas gracias.